Evangelio de hoy. Martes 4 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 10, versículo 28 al 31. Pedro se puso a decirle: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: Os aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir 100 veces más ahora. En este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. La pregunta de Pedro, el eco de nuestras propias dudas y temores. Pedro, al dirigir sus palabras a Jesús, no solo expresa una inquietud personal, sino que encarna la preocupación universal de todo discípulo, que, en algún momento de su caminar, se pregunta si el sacrificio ha valido la pena. Abandonar seguridades, dejar proyectos personales, cambiar prioridades y perder comodidades es un costo real. Pedro, con la transparencia que lo caracteriza, quiere entender: ¿hay alguna recompensa para quienes dejan todo por seguir a Jesús? Su pregunta es la de cada creyente que experimenta renuncias, soledades, incomprensiones y sacrificios a causa de la fe. En el fondo, Pedro está preguntando por el sentido de la entrega. ¿Sirve de algo? ¿Es en vano tanto esfuerzo? Jesús no lo reprende por su pregunta, porque sabe que es legítima. No seguimos al Señor para recibir recompensas materiales. Pero es natural preguntarse si el vacío que deja lo abandonado será llenado de alguna forma. Esta pregunta resuena hoy en tantos corazones que, en medio de crisis, persecuciones y sacrificios, desean una palabra de consuelo y certeza. Una promesa de plenitud en medio de las renuncias. Jesús responde con una promesa llena de audacia. Nadie que haya dejado casa, familia o bienes por el reino quedará sin recibir el 100 por 1. Es una afirmación escandalosa por lo generosa y radical. Jesús no promete compensaciones simbólicas o espirituales vagas, sino una plenitud real, concreta y desbordante. Pero lo más impactante es que esta recompensa no es solo para el más allá, sino también para el presente. Esta promesa nos muestra que Dios no se deja ganar en generosidad. Cuando el alma es capaz de soltar y confiar, Dios mismo se convierte en su herencia y plenitud. Quien deja vínculos familiares por causa del Evangelio, descubre en la comunidad creyente una nueva familia, ampliada y fecunda, en la que cada rostro es un hermano, y cada hogar es una nueva casa. La lógica divina no empobrece, sino que enriquece desde la libertad. La paradoja de la persecución, plenitud en medio de la tribulación. Sin embargo, Jesús no oculta la cruz que acompaña este 100 por 1. Junto con la riqueza de nuevos vínculos y la fecundidad del amor compartido, viene la persecución. No es una posibilidad remota. Es una certeza inherente al discipulado. Seguir a Jesús implica ser señalados, incomprendidos, rechazados e incluso atacados. Esta persecución no es solo física o externa. A menudo es interior, porque seguir a Cristo implica una lucha constante contra el propio ego, contra el apego a seguridades humanas y contra el deseo de controlar el futuro.
Cada paso de fe implica una pequeña crucifixión del yo. Un morir a las falsas seguridades. Y una renuncia a las ilusiones de grandeza personal. La persecución más dolorosa es aquella que el alma experimenta cuando debe enfrentarse a sí misma. La inversión divina, primeros y últimos. En la conclusión de su enseñanza, Jesús introduce una paradoja desconcertante. Los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Esta frase es una clave interpretativa de todo el mensaje evangélico. En el reino de Dios, el valor de cada persona no se mide por su éxito, poder o posición social, sino por la disposición de su corazón. Aquellos que se aferran al prestigio, a la riqueza o al reconocimiento social, parecen primeros a los ojos del mundo, pero ante Dios, su lugar es el último. Por el contrario, quienes abrazan la humildad, sirven en silencio y viven en la lógica de la gratuidad, son los verdaderos primeros, aunque el mundo los ignore o desprecie. Esta inversión divina revela el corazón mismo de Dios. Él se inclina siempre hacia los pequeños, los humildes, los olvidados. La gratuidad como fundamento de la verdadera riqueza. Detrás de esta enseñanza late un llamado radical. Vivir desde la gratuidad absoluta. Dejarlo todo por Cristo no es un trueque o una inversión con garantía de retorno. Es un salto de fe en el que se descubre que el único verdadero tesoro es Dios mismo. La riqueza de Dios no es acumulativa ni cuantificable. Es la plenitud de ser uno con Él. Esta gratuidad nos libera de la lógica comercial, de la espiritualidad interesada. No seguimos a Jesús por lo que podamos obtener, sino porque hemos descubierto que solo en Él nuestra vida tiene sentido. Todo lo demás es añadidura. Solo quien vive en esta gratuidad es verdaderamente libre, porque su corazón ya no necesita poseer para sentirse pleno. El 100 por 1 de la fraternidad. Una de las promesas más hermosas de este pasaje es la de una familia ampliada. Quien deja familia biológica por el reino, recibe el regalo de una fraternidad nueva, universal, sin fronteras. Cada creyente es un hermano. Cada hogar abierto es una casa propia. En la comunidad de los discípulos, el amor de Dios crea lazos más fuertes que la sangre. Esta fraternidad es el testimonio más poderoso ante el mundo. En una sociedad marcada por el individualismo y la fragmentación, la Iglesia es llamada a ser un espacio de acogida universal, donde nadie es extranjero y todos son reconocidos como hermanos. El 100 por 1 se hace carne en cada gesto de hospitalidad y ternura, que rompe las barreras del miedo y la desconfianza. Una promesa para el presente y la eternidad. La promesa de Jesús no es solo escatológica, es también existencial. Quien suelta el falso control sobre su vida, descubre ya en esta tierra el gozo de vivir ligero, confiado y fecundo. Quien pone a Dios en el centro, experimenta ya aquí el 100 por 1. En la paz interior, en la fecundidad de sus relaciones. En la libertad de un corazón sin apegos. Y, al final, esa plenitud presente es solo un anticipo de la plenitud eterna. La vida eterna no es solo duración infinita. Es comunión sin sombra, es plenitud sin miedo. Es el gozo eterno de vivir cara a cara con el Dios que colmó cada vacío y llenó cada ausencia con su amor desbordante. El desprendimiento como camino de sanación interior. Seguir a Jesús no es solo una cuestión de obediencia externa,
sino un camino de sanación profunda. Cuando Él nos invita a dejarlo todo, no lo hace para empobrecernos, sino para liberarnos de los apegos que enferman el alma. Muchos de los vínculos que nos atan no son verdaderos lazos de amor, sino cadenas invisibles que nos esclavizan al miedo, al control, a la necesidad de aprobación. Dejar la casa, los hermanos, los bienes, las seguridades humanas, es un proceso terapéutico espiritual, porque nos confronta con nuestros verdaderos temores. El miedo a la soledad, al fracaso, al rechazo. Solo quien es capaz de atravesar esos temores, sostenido por la confianza en el amor fiel de Dios, puede descubrir la libertad profunda de un corazón sanado, que ya no necesita poseer para sentirse pleno, ni controlar para sentirse seguro. Esta sanación es lenta, progresiva y muchas veces dolorosa. Requiere desmontar ídolos interiores que hemos construido por años. Reconocer las falsas seguridades en las que hemos puesto nuestra confianza. Y atrevernos a caminar en la incertidumbre, confiados solo en la providencia divina. Este proceso es una verdadera conversión interior, donde Dios nos vacía para poder llenarnos de su plenitud. Y, en ese vaciamiento, el alma descubre un gozo paradójico. Cuanto más se despoja, más espacio hay para Dios. Cuanto menos se aferra, más libre es para amar. La lógica del 100 por 1, generosidad divina y fecundidad oculta. El 100 por 1 que promete Jesús no es una matemática de la recompensa, sino una lógica de fecundidad divina. Dios no da simplemente cosas a cambio de nuestras renuncias, sino que transforma el vacío en espacio de fecundidad. Aquello que soltamos, seguridades materiales, relaciones posesivas, ambiciones personales, se convierte en tierra fértil donde germina el amor verdadero. La promesa del 100 por 1 es, ante todo, la promesa de una vida que da fruto abundante. Aunque ese fruto muchas veces sea invisible a los ojos del mundo. Esta fecundidad divina no siempre es visible en éxitos externos o logros tangibles. A menudo, se manifiesta en la calidad de nuestras relaciones, en la profundidad de nuestro amor, en la capacidad de acoger y servir sin esperar nada a cambio. El 100 por 1 es, muchas veces, la alegría secreta de quien ha aprendido a amar sin condiciones. La paz serena de quien confía sin garantías. La libertad profunda de quien ya no necesita poseer para ser feliz. Este es el milagro oculto de la fecundidad evangélica. Lo que perdemos por amor, lo recuperamos, multiplicado en el corazón de Dios. La persecución, prueba y confirmación de la autenticidad evangélica. Es significativo que Jesús, al prometer el 100 por 1, incluya la persecución como parte de la herencia del discípulo. Esta mención no es casual, sino esencial para entender el discipulado cristiano. Seguir a Jesús implica necesariamente un choque con las lógicas del mundo. Porque el Evangelio es una propuesta de vida contracultural, que desafía el egoísmo, la ambición desmedida, la idolatría del poder y la acumulación. Por eso, el verdadero discípulo es, tarde o temprano, perseguido, porque su vida se convierte en una denuncia profética, incluso sin palabras. La persecución no siempre es explícita o violenta. Muchas veces es sutil y silenciosa, y se manifiesta en la incomprensión de familiares y amigos, en la soledad de quien no encaja en los esquemas de éxito y consumo,
En el rechazo de quienes no comprenden la lógica de la gratuidad y el servicio. Pero esa persecución, lejos de ser un obstáculo, es la confirmación de que el reino de Dios ha echado raíces en el corazón del discípulo, como el oro que se purifica en el fuego. Así la fe verdadera se fortalece en medio de la oposición. La inversión divina de valores, una invitación a la humildad. Cuando Jesús afirma que los primeros serán últimos y los últimos serán primeros, nos revela el corazón mismo de Dios, cuya lógica subvierte radicalmente los valores del mundo. En el reino de Dios no valen los méritos acumulados, ni los éxitos visibles, ni los reconocimientos públicos. Lo que cuenta es la pureza del corazón, la capacidad de amar sin condiciones, la disposición de servir sin buscar recompensas. Esta inversión divina nos invita a vivir desde la humildad radical, reconociendo que todo lo que somos y tenemos es puro don, que nuestra verdadera grandeza no está en lo que poseemos o logramos, sino en nuestra capacidad de dejarnos transformar por el amor de Dios. En este horizonte, el último lugar deja de ser un castigo y se convierte en un lugar privilegiado de encuentro con el Dios que se abaja para servir. Quien elige el último lugar, elige compartir la suerte de Cristo. El siervo humilde y obediente, exaltado por el Padre no por su poder, sino por su amor. La familia ampliada del reino, un regalo inesperado. Una de las promesas más bellas de este pasaje es la de una nueva familia. Una fraternidad ampliada que trasciende los lazos de sangre y se funda en la comunión en Cristo. Quien deja su familia biológica por el Evangelio, recibe la familia universal de los creyentes. Una comunidad de hermanos y hermanas unida no por intereses, sino por la fe y el amor compartido. Esta nueva familia es uno de los signos más visibles del reino de Dios en la historia. En un mundo fragmentado por divisiones, egoísmos y nacionalismos, la Iglesia está llamada a ser un hogar abierto, donde nadie es extranjero y todos son acogidos como hermanos. En esta fraternidad universal, el 100 por 1 se hace carne en cada gesto de acogida, en cada mesa compartida, en cada abrazo, que rompe el miedo y la desconfianza. El despojo como fuente de identidad nueva. La invitación de Jesús a dejarlo todo por seguirle no es simplemente una propuesta de renuncia material, sino un proceso profundo de transformación de identidad. No se trata de dejar cosas o personas porque sean malas en sí mismas, sino porque el corazón humano tiende a aferrarse a lo que posee para definirse y encontrar sentido. La verdadera identidad del discípulo no nace de lo que tiene, sino de a quien pertenece. Quien es capaz de dejarlo todo por Cristo, comienza a experimentar que su ser más profundo no está atado a bienes, roles o relaciones humanas, sino que brota de la relación filial con el Padre. El despojo es, en realidad, un nacimiento nuevo. Una muerte a las identidades prestadas por el mundo. Y un renacer como hijo amado, sostenido. No por lo que acumula, sino por el amor gratuito de Dios. La economía del reino, gratuidad y abundancia. El 100 por 1 de Jesús revela la lógica sorprendente del reino de Dios, que es una economía de gratuidad y sobreabundancia. En el mundo, el valor de las cosas depende de su escasez, de la ley de oferta y demanda. En el reino, lo valioso es aquello que se comparte sin cálculo, lo que se multiplica en la medida en que se entrega.
La promesa del 100 por 1 no es una estrategia para ganar adeptos o prometer premios fáciles, sino una revelación de la naturaleza misma de Dios, que es generosidad infinita, incapaz de dejarse ganar en generosidad por ninguna criatura. Lo que damos por amor, Dios lo devuelve transformado y fecundo, porque su amor no conoce límites ni mesuras humanas. El valor redentor de la renuncia. Cada renuncia hecha por amor al Evangelio tiene un valor redentor, porque nos asocia al misterio pascual de Cristo. No se trata de un sufrimiento estéril o de una pérdida sin sentido, sino de una participación en la dinámica de muerte y resurrección que define la vida cristiana. Al dejarlo todo, el discípulo no se anula ni pierde su dignidad. Al contrario, entra en la lógica del grano de trigo, que solo al morir puede dar fruto abundante. Este proceso de morir a uno mismo, a las seguridades, a las posesiones, es el camino que fecunda el corazón, lo vacía de lo superfluo y lo prepara para recibir la plenitud de la vida nueva. Cada renuncia es, por tanto, una semilla de eternidad, que anticipa el gozo de la resurrección. La paradoja del servicio como camino de plenitud. En el seguimiento de Cristo, el que deja todo no queda en la indigencia espiritual. Al contrario, es introducido en el dinamismo de la comunión fraterna. El 100 por 1 no es una promesa de riquezas materiales, sino la garantía de una comunidad nueva, donde lo compartido se multiplica. En la Iglesia, cada discípulo descubre que, al dejar sus propias seguridades, es acogido por una familia mayor, donde cada hermano es una manifestación del amor providente de Dios. Esta familia, nacida del Evangelio, es el espacio donde el discípulo aprende que la verdadera riqueza es servir, que la verdadera autoridad es la entrega, y que la auténtica gloria es compartir la vida con los más pequeños. La inversión de los valores del mundo. La afirmación de Jesús sobre los primeros y los últimos revela la subversión radical que el reino introduce en la historia. En el mundo, los primeros son los poderosos, los exitosos, los reconocidos. En el reino, los primeros son los humildes, los que sirven, los que no cuentan. Esta inversión no es una simple reversión de roles, sino una purificación del corazón humano, llamado a reconocer que la verdadera grandeza no está en el dominio, sino en la capacidad de amar y entregarse. Solo el corazón que se despoja de toda búsqueda de prestigio puede ser lleno por la gloria discreta de Dios, que es siempre la gloria del amor humilde y oculto. La renuncia como pedagogía de libertad. Cuando Jesús pide dejar bienes, familia o tierras, no está proclamando un rechazo al mundo creado, sino enseñando una pedagogía de libertad interior. Quien no aprende a dejar lo que ama, termina poseído por lo que posee, esclavo de sus propios apegos. La libertad evangélica no es ausencia de vínculos, sino capacidad de amar sin poseer, de relacionarse sin controlar, de servir sin buscar recompensa. Esta libertad es fruto del Espíritu, que desata los nudos del egoísmo y abre el corazón a la gratuidad y a la confianza. Solo el corazón libre puede entrar plenamente en el reino, porque solo el corazón vacío es capaz de acoger la plenitud de Dios. La vida eterna, plenitud y horizonte definitivo. La promesa de la vida eterna es la clave última de toda renuncia cristiana. Quien deja todo por Cristo
no lo hace por una lógica de intercambio comercial, sino por un amor que mira más allá de la historia. La vida eterna no es solo una existencia sin fin, sino una comunión plena con Dios, donde cada deseo humano encuentra su cumplimiento definitivo. La vida eterna es el regalo absoluto, donde todo lo perdido es recuperado, donde toda herida es sanada, donde todo amor truncado es consumado en el abrazo eterno de Dios. Esta certeza escatológica no es evasión, sino la fuente secreta de toda fidelidad cotidiana, porque nos permite vivir en la confianza de que cada pequeño acto de amor tiene un valor eterno. Testigos de un reino diferente. Los discípulos que han experimentado el 100 por 1 y la promesa de la vida eterna son testigos creíbles de un reino diferente, donde la vida no se mide por lo que se acumula, sino por lo que se entrega. Su testimonio no consiste solo en palabras, sino en una forma de vivir que interpela y cuestiona. En un mundo obsesionado con la seguridad, los discípulos viven en la confianza. En una cultura de acumulación, ellos encarnan la gratuidad. En un ambiente de búsqueda de prestigio, ellos eligen el último lugar. Así, con su sola existencia, proclaman la belleza de un Dios que se da sin medida, un Padre que no deja a sus hijos en la intemperie, sino que les regala el 100 por 1 y la plenitud de su reino. El desprendimiento como manifestación de confianza total. En el centro de la invitación de Jesús a dejarlo todo está la profunda pedagogía de la confianza absoluta en el Padre. Solo quien confía plenamente en el amor y la providencia divina es capaz de soltar las seguridades humanas sin miedo. En la renuncia, el discípulo aprende que Dios no es un concepto lejano, sino un Padre cercano, que cuida, provee y acompaña cada paso. Esta confianza no es ingenua ni pasiva, es activa y madura, nacida de la certeza de que Dios es fiel a sus promesas, incluso cuando los tiempos y los caminos parecen oscuros. El desprendimiento no es, pues, una simple renuncia ascética, sino un acto de profunda fe y abandono filial, donde el discípulo se lanza en los brazos de un Dios que nunca decepciona y cuya fidelidad es más sólida que cualquier bien material o vínculo humano. Ser últimos por amor, para ser primeros en el reino. El Evangelio culmina con la afirmación tajante de Jesús. Muchos primeros serán últimos y los últimos, primeros. Esta sentencia es un eco constante en la predicación de Cristo. Una clave que revela el modo en que Dios mira y valora la historia humana. En el reino, la grandeza no se mide por el poder o la acumulación, sino por la capacidad de hacerse pequeño, de servir y amar sin esperar recompensa. Ser último en este mundo, por amor y fidelidad al Evangelio, es ser primero en el corazón de Dios. Porque el último es el más parecido a Cristo, que se abajó hasta la muerte de cruz. Esta inversión es escándalo para el mundo, pero es la puerta estrecha que conduce a la vida verdadera. La única vida que permanece para siempre, colmada de sentido y de amor eterno. La plenitud de la vida eterna, horizonte y fundamento de la esperanza. Finalmente, la promesa de Jesús no se agota en esta vida. El 100 por 1 es un anticipo, una primicia de la plenitud definitiva, que es la vida eterna. Esta plenitud no es sólo una prolongación indefinida de la existencia, sino la participación plena en la vida misma de Dios. Una comunión de amor.
que colma todos los anhelos del corazón humano. Esta esperanza escatológica no nos evade del presente, sino que le da sentido y profundidad. Cada renuncia, cada persecución, cada pérdida, adquiere valor a la luz de esta promesa definitiva. Vivir desde la certeza de la vida eterna nos libera del miedo a perder y nos capacita para amar con gratuidad, porque sabemos que nuestro verdadero tesoro no está aquí, sino en el corazón mismo de Dios. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.